Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 177 de tu cronomeditación, ese Yux J8. De la onda encantada de la letra U, del sello U, el sello número 10. Y bueno, esta onda nos estableció un propósito al iniciarla, consciente o inconscientemente relacionado con los atributos de la letra U. Estos son la acción para amar, el poder del corazón y la esencia de la lealtad. Después, bueno, estos se relacionan entre sí, es la lealtad del corazón, siempre. Es el corazón que nos permite poder cumplir con la acción, que es amar. Y así se relacionan entre sí. Es amar la lealtad del corazón, etcétera. Lo podés componer estos atributos de formas distintas entre sí, ¿ok? Y su célula es el proceso. Es un refinador del proceso la letra U. Pero cuando llegamos a las letras J, ya estamos en el proceso de la matriz. Así que el mandato no solamente cambia, los atributos cambiaron, tanto de la letra, que es el sello número 17, como del tono, que es el tono 8. En el tono 8 ya estamos en un tono de la mente, en el segundo tono de la mente que se produce dentro de la onda. Así que bueno, para comenzar el día vamos a pedirle a Guisa que nos recite el mandato, me imagino de la misma manera que lo habrás hecho hoy a la mañana. Vamos a poner el volumen. J8. Yo soy audiovisual. Con la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de evolucionar modelando la sincronicidad. Sello la matriz de la navegación con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder del nacimiento. Muy bien, nos dice que la está guiando al Yux de hoy A8. Eso, como siempre te lo he indicado, te fijas acá abajo en la brújula y tenés el oráculo donde A8 es quien está guiando y sus otros respectivos 3 Yux complementarios, el análogo, antípoda, el oculto, que integrados con el Yux destino del día, que es J8, le confieren la quinta fuerza. La quinta fuerza es una necesidad que tiene el Yux de obtener por momentos, que es sumarle a su propio poder el poder de alguno de los Yux del oráculo. Entonces, por ejemplo, ante la necesidad de una guía en cualquier momento que ocurra dentro del día, dentro del periodo de duración del Yux, en este caso es el Yux de un día, por lo tanto es durante la duración del Yux, me guía el poder del nacimiento, dice que nos está guiando a 8. Y lo mismo pasa si, por ejemplo, la energía que se produce durante el día de hoy en algún momento requiere de un poder complementario que esté relacionado, por ejemplo, con una eventualidad que lo force a buscarse a sí mismo en una situación análoga. Entonces va a buscar al análogo, o en una situación antípoda, entonces busca el poder del antípoda. O de pronto necesita que se le desarrolle lo que tiene oculto el propio Yux, el poder oculto del Yux. Entonces se refuerza aplicando el poder del Yux oculto dentro del oráculo. Así como funciona básicamente el oráculo. Es bastante simple. Se fortalecen entre sí y a su vez le otorgan al Yux destino que resulta fortalecido lo que llamamos la quinta fuerza. Bueno, hoy, como te decía, es un día de la mente. Eso es porque si vemos el simbolito de Pax ahí arriba, verás que la esferita que está iluminada es la de la mente. La de al ladito es vida, la de arriba es sentidos y la otra es mente. Vida, sentidos, mente y el circulito es del tiempo. De esa manera el Pax se desarrolla con 4 Yux. ¿Ok? Y cuando llegamos al tercero,
dentro de la onda encantada se establecen como los tonos correspondientes a la mente. Y el día de hoy, con la espiritualidad de la mente, ya que la espiritualidad es la temática fundamental de la mente, te diría que no hay evolución posible para una mente si no logra la espiritualidad. Y la espiritualidad no es la espiritualidad conocida por toda la gente, no tiene que ver con la espiritualidad chamánica ni la espiritualidad religiosa de las religiones conocidas o sectarias o lo que sea, sino con la palabra en sí misma, tiene que ver con un, un entendimiento absolutamente científico de la vida, artístico, de los sentidos, lo que hace que lleguemos a la espiritualidad de la mente, que viene de la palabra español, donde la palabra espiritual significa espiritual, es el ritual pi de la existencia. ¿Ok? Entonces, en este ritual pi se produce el es, o sea, la conclusión definitiva de que tal cosa es tal cosa. Entonces la mente es básicamente eso que llevamos dentro, que se produce en el tiempo simultáneamente con la vida y con los sentidos, que nos da existencia, pero que básicamente cumple con la función de ser como el computador, que define, que mide, en el caso del tono 4, en el caso del tono 8, armoniza, modelando, y en el caso del tono 12, que es el tercer episodio de la mente dentro de la onda encantada, lo que hace es cooperar, universalizando. En el caso de esta onda que estamos viviendo va a ser con A12. Pero bueno, ahora retrocedemos unos días, pues estamos en el J8 de esta onda encantada. Y lo que se va a desarrollar con la espiritualidad de la mente es la acción del día, la acción del yux. Armonizo con el fin de evolucionar. El fin de este yux es lograr evolucionar. ¿Y cómo se va a producir? Bueno, se va a producir modelando la sincronicidad. El tono 8, al ser el tono galáctico de la integridad, el que nos da la gala, la prestancia necesaria para poder hacer uso de la integridad, siempre es modelando, siempre. O sea que tiene que ver con poder modelar el arte de los sentidos que ayer se desarrolló. De esa manera, modelando la sincronicidad, porque la sincronicidad es la esencia de la letra J. Y de esa manera va a ser posible completar con el mandato que es sello la matriz de la navegación. Hoy se inicia la célula de la matriz, compuesta por 4 yux, comienza con J8 en este caso y va a finalizar con Z11. J, N, S, Z. Rojo, blanco, azul y amarillo. Y de esa manera, con estos 4 colores, con estos 4 sellos, con estos 4 yux integrados dentro de la onda, vamos a completar una columna dentro del telar de la existencia. Ahí estamos, ya en el proceso final, estamos en J8 y en Z11 vamos a completarla. Y vamos a pasar ya a la próxima columna, que es la columna número 10, de las 13 que tenemos que experimentar, vivir, para ser conscientes de la cronomeditación en su forma completa, hasta llegar al Yux Z13. Y así que nosotros podamos evaluar que has realizado todos los videos y poder darte felizmente tu título de crononauta, y que no solamente sea un papelito firmado por nosotros, sino que además esto sea realmente algo que hayas realizado, que lo hayas hecho de corazón, la recitación de todos los días, la integración del conocimiento cronocrático a tu alma, que tu psiqui se reestructure en base y en función del orden cronocrático,
de los 20 sellos, de los 13 tonos, de cómo complementados entre sí terminan creando los 260 yux, unidades de tiempo, que a su vez son algoritmos de movimiento de las formas y arquetipos psicológicos de sus estructuras. ¿Qué otra cosita más te puedo comentar? No se me ocurre nada más. Después te puedo contar, bueno, la letra J en el antiguo calendario maya la relacionaban con la tierra. Decían que el Yux, que está relacionado con la sincronicidad, con la navegación del tiempo, el mejor ejemplo que ellos tenían para poder hablarle a los chicos cuando les enseñaban todas estas cosas era relacionarlo con la mítica tierra, con el planeta, con el mundo, ya que el mundo, si lo observas, la sincronicidad es algo inherente, es la esencia de la tierra. Todo está en sincronicidad, si no, no existiría básicamente el mundo alrededor nuestro, ya que para que todas las cosas estén funcionando en esta magia del tiempo, de que pareciese que todo funciona al unísono, simultáneamente, es gracias a que la sincronicidad es la esencia del tiempo que hace que esto suceda. Y de esa manera se produce el poder de la navegación. En todas las cosas, todos estamos navegando el tiempo, de nuestras propias existencias y de todo lo que tenemos alrededor. Y eso hace que seamos los habitantes del planeta Tierra. Además, todas las cosas, desde un organismo unicelular hasta el ser humano más iluminado, estamos constantemente en un proceso de evolución. Estamos evolucionando, y al estar evolucionando también estamos en la matriz, ya que esa evolución nos permite poder estar en sincronicidad con todo lo que hay alrededor. La evolución es algo que sucede constantemente. En cada instante, en cada pensamiento que se te genera en tu mente, te estás integrando con J8. Acuérdate que J8 es el tono de la integración, tono galáctico de la integración. ¿Ok? Así que bueno, mi querido, es un buen día en el que puedas observar a Dios ejecutándose alrededor tuyo como el mundo planeta Tierra, ya que J8 es de todos los sellos de tiempo, de la letra A a la letra Z, la letra J es la que justamente está íntimamente relacionada con la existencia del mundo alrededor de nosotros. Bueno, eso es todo. Otro día te cuento algo más del cuentito maya y alguna que otras cositas, algunos que otros tips que te sean útiles para poder seguir aprendiendo, reforzando lo que ya has aprendido hasta el día de hoy, y así completaremos juntos esta cronomeditación de 260 días. Chao mi querido, hasta mañana.